Bienvenidos una vez más a Inédit. Hoy os queremos recomendar la película El maestro que prometió el mar, dirigida por Patricia Font. Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones. Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más? Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. En esta película, Ariadna descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la guerra civil. Decidida a ayudarlo, viaja a Burgos, donde están exhumando una fosa común en la que podría estar enterrado. Durante su estancia allí, conocerá la historia de Antoni Benaiges, un joven maestro de Tarragona que antes de la guerra fue profesor de su abuelo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Mediante un innovador método pedagógico, Antoni inspiró a sus alumnos y les hizo una promesa: llevarlos a ver el mar. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Hoy tenemos con nosotros en Inédit a Patricia Font. Bienvenida. Bueno, lo primero, enhorabuena por tu película, porque nos ha conmovido profundamente. Una película que además nos hace descubrir un personaje como es el de Antoni Benaiges, que tengo que decir ya de entrada que no tenía el placer de conocerle y ha sido un auténtico descubrimiento. Igual que a ti, yo creo. Yo no sabía tampoco la historia de Antonio Manages y me llegó, pues porque me llegó el guión directamente, no había leído la novela. Uh-huh. El autor de la novela es el coproductor de la película también, Paco Escribano, y fue el quien me la envió. Y la verdad, bueno, pues ya vi que enseguida que era un personaje muy potente, ¿no? Para llevar a la pantalla grande. ¿Y qué significó para un hombre de Monroig del Camp en Tarragona viajar hasta Burgos? En un viaje que no sería fácil en esos momentos. Ahora es muy fácil viajar entre diferentes puntos de España, pero en ese momento la cosa seguramente sería muy complicada. Sí, sí, la distancia era mucho mayor, ¿no? Era Uh-huh. más difícil llegar, era como 2 días de viaje. Al final, entre Briviesca y Bañuelos no había carretera, había que ir en burro. Bueno, era una odisea, ¿no? Era realmente ir al interior de España, Uh-huh. a un pueblo que está realmente muy remoto Uh-huh. respecto a su pueblo, ¿no? Tarragona, Uh-huh. Monreig del Camp. Casi prácticamente sería como viajar al extranjero, ¿no? Porque nada que ver el ambiente mediterráneo con el ambiente de la España interior, ¿no? De la meseta. Posiblemente, Mm. posiblemente tendría esa sensación, seguramente sí. Ujú. Y luego la película juega con un concepto que han utilizado en otros títulos, sobre todo de carácter también educativo, que es esa persona que está fuera de su entorno, el pez fuera del agua, ¿no? Que por un lado para él es una formación continua, pero también de alguna manera consigue transformar la vida de todo el mundo que les rodea, y en este caso, sobre todo de sus alumnos. Sí, de hecho, una de las cosas que Enrique Auqué, el autor, propuso para evidenciar aún más este distanciamiento, esta manera de ser tan diferente en medio de ese pueblo, fue a darle este acento catalán, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y de manera que veíamos siempre, ¿no? Siempre recordábamos que estaba como fuera de lugar, lejos de su casa, de una manera evidente, pero a la vez natural, ¿no? De su Ujú. manera de hablar, hablaba diferente. Ujú. Y aparte del tema del acento, también hay un pensamiento por su parte diferente a la de las gentes de este pueblo. Ya el simple acto de descolgar el crucifijo del aula ya es toda una declaración de principios. Más allá de sus convicciones políticas o su pensamiento, también había una intención de hacer un tipo de educación que transgrediera un poco lo tradicional, ¿no? Lo que se estaba viendo en España en ese momento.
Bueno, su método era el freinetista, era una Mm, línea pedagógica muy moderna, muy vanguardista para la época, que convivía junto a otras como Montessori, que ahora es más conocida. Y era uno de estos maestros de la Segunda República que quería, bueno, que creía firmemente en que el niño tenía que estar en el centro de la educación y que la base para un futuro mejor era realmente culturizar a los niños, ¿no? Y ujú. por eso vivía también no solo con esos ideales, sino conforme a esos ideales, ¿no? Se iba a este sitio cuando podía haber pues buscado una plaza más cómoda, ¿no? Más cerca de casa. Y entonces, pues sí, este tipo de educación, bueno, él era ateo, no era obligatorio, tal y como dice en la película, tener crucifijos en la escuela, Ujú, y se encontró, pues claro, con un sitio en el que nunca habían tenido un maestro así, ni una educación así, y revolucionó un poco todo, ujú, tanto la escuela como el pueblo, ¿no? Porque además él, por ejemplo, no lo tenemos puesto en la película porque no daba tiempo a todo, pero también daba clases nocturnas a adultos. ujú, Entonces, y además tenía una vida cultural muy importante en Briviesca, en la ciudad más cercana. Bueno, se ve que escribía artículos, pero realmente era muy prolífico. ujú. Y tenía, bueno, era un personaje destacado del pueblo. Precisamente por eso fue el primero en ser fusilado. Claro, es muy interesante, este dato no lo conocía, de estar dando también clases a los adultos por las noches, porque claro, Sí. estamos en un mundo en el que el analfabetismo está muy presente en España, no solamente entre los niños, sino también entre los adultos. Sí, tal y como, bueno, intentamos reflejar en la película que era una normalidad. Ujú, Había analfabetismo y también había gente que sabía leer y ujú, escribir. Y había muchos niños que sí que iban al cole en otros pueblos y en este también. Y había otros que no, que en la época de siembra iban al campo y bueno, pero esto era una normalidad. No se ujú, veía como nada malo, ¿no? Por eso estos profesores como Antonio ujú. pues querían captar a los niños para que fueran a la escuela, sino también intentar concienciar a los adultos de este tema. Lo que hace Antoni en las clases es traer la imprenta, traer la imprenta a las aulas, ¿no? Y que los propios niños hagan sus propios cuadernos escolares. Esto también es toda una novedad porque crea un ambiente muy dado a la creatividad y también a la cooperación entre ellos. Y esto es parte de ese movimiento que has nombrado antes, impulsado por Celestine Freinet en Francia y que Antoni defendió mucho en sus clases. Sí, era el método que se usaba en las clases, ¿no? A través de estos cuadernos, los niños, pues, se puede decir que era equivalente como ahora cuando se trabaja por proyectos. Ujú, Salía un tema que podía ser, pues, como por ejemplo el mar o el retratista, empezaban a hablar de él y decidían, pues, estudiar sobre este tema, hacer este cuaderno, de manera que potenciaban, pues, el criterio propio, la libertad de expresión, la creatividad, ¿no? Y era un poco dejar al niño que volase, ¿no? También, ujú, y esta era una de las cosas una de las bases sobre las que trabajaba el método Freinet. Después también es verdad que llevaba un gramófono y que hacían clases de baile, era un buen bailarín. Y ujú, también es verdad que salían mucho a hacer clases afuera, fuera de ujú, clase, a la naturaleza. ujú. Es lo que se ve en una escena en la película, que es una de las escenas más bonitas que has creado para este film y que sobre todo se ve que el maestro permite un descubrimiento a sus alumnos, que estén siempre descubriendo el mundo. Que esto lo hemos visto en otras películas, como por ejemplo El Club de los Poetas Muertos o Profesor Lázaro, donde había siempre maestros que son un punto y aparte en la vida del alumno y les hace crecer como personas, ¿verdad? Sí, hay equivalencias claras con este tipo de películas, sobre todo por el personaje, ¿no? Este arquetipo de profesor inspirador que te cambia la vida, ¿no? Por la generación que yo soy, pues para mí fue el Club de los Poetas Muertos, Ujú, claramente. Pero sí hay más, ¿no? Hay los chicos del coro, hay ujú, incluso La lengua de las mariposas, nos hablan mucho de ujú, esta peli porque es un muy buen referente también, con muchos puntos en común. Y al final sí, se ha convertido, creo, en el cine en una figura arquetípica, porque ujú, creo que, bueno, porque los arquetipos existen, ¿no? Es ujú, real, hay maestros que nos inspiran, que nos abren los ojos, que la ujú, vocación, sobre todo en esta peli,
es importante hablar de, bueno, cómo se refleja la vocación de ser profesor, ¿no? Ujú. No es solo una profesión, es una vocación. Claro, sí, sin duda el personaje de Anthony lo muestra muy bien, ¿no? Que tiene una grandísima vocación por la formación, sobre todo incentivando a sus alumnos también el despertar en vocaciones, que eso es muy importante en esas edades tan jóvenes. Viendo la película, también me entró una reflexión acerca del debate que está habiendo ahora en el mundo. Hay países que ya están hablando de un apagón digital. Desde la UNESCO han defendido mucho esta idea, un apagón digital en las aulas, para volver a métodos más tradicionales. Eh, yo hablándolo además con mis padres, a ellos les va a entrar mucha nostalgia viendo esta película porque habla de un tipo de enseñanza que ya se ha perdido incluso en las zonas rurales. ¿Crees que habría que volver un poco a la senda de ese tipo de formación, una formación más basada en la escritura, en la creación, en todo lo relacionado con el descubrimiento, dejando aparte el lado digital, claro? Bueno, yo creo que es imparable el tema de la digitalización. Yo creo que hay que encontrar la manera, perdón, de que puedan convivir, Ujú, porque tampoco sería positivo para nadie que los niños dejasen de entrarse en la digitalización que ya está en todas partes y nunca la vamos a parar. Creo que lo que es importante es que pueda sobrevivir también la escritura tradicional y la lectura sobre todo, y ujú, no dejar de perder sobre todo los valores. Pero yo pienso que al final, si no, lo importante es encontrar la manera de normalizar la digitalización, pero de manera controlada. ujú, Como por ejemplo ahora se habla mucho, ¿no? De que los niños no puedan ir al cole con móvil. Eso es muy importante y sobre todo encontrar las maneras pues de que tengamos un control sobre lo que ellos pueden llegar a ver ujú, en Internet, ¿no? Esto son bases súper importantes contra las que tenemos que luchar ahora, ujú. porque todos van a formar parte de su formación. Ujú. Claro, tenemos que encontrar un punto intermedio entre el libro de texto y ese mundo digital que está ya con nosotros y es inevitable. Sin duda, lo que propone la UNESCO es toda una revolución que ya veremos hacia qué camino nos lleva, ¿no? Supongo que habrá nuevos movimientos educativos que incentivarán una línea u otra, la más tradicional o la más digital. Y volviendo a la película, ¿cómo fue el trabajo de Enric Auquer para convertirse en este maestro, ¿no? Porque la transformación es espectacular. Sí, bueno, Enrique es un actor muy versátil, ¿no? En cada proyecto lo vemos con una cara muy diferente, Mm, se transforma y en este la verdad es que también pues creó este personaje basándose mucho en lo que sabíamos de la realidad. Él se documentó mucho, leyó todo lo que había sobre Antonio, vino a los ensayos muy documentado y con muchísimas ideas para aportar. Eh, y sobre todo imprimió su carisma, ¿no? Porque bueno, Enrique encontró la manera de imprimir su carisma en cada personaje que hace y aportar capas y darle pues humanidad y darle todo lo que nos refleja, ¿no? En la pantalla. Entonces, trabajar con él la verdad es que es un reto porque un actor así tan potente al final te ofrece muchísimo, ¿no? Y tienes que encontrar la manera de aprovecharlo todo con los medios y el tiempo que tienes. ujú, Y es un reto creativo maravilloso. Al final a mí me encanta dirigir actores y me encanta tener actores tan valientes, ¿no? Que les gusta mucho ir más allá y arriesgar. ujú. Viendo la película, que la vi junto a un compañero de la revista Fotogramas, él y yo llegamos a la conclusión que la película podría perfectamente establecer un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora en España, ¿no? Porque parece que hay un clima de crispación que espero que no nos lleve, ¿no? A los acontecimientos que luego ocurrirían históricamente, pero que sí que pone encima de la mesa ese hilo conductor de la intolerancia, ¿verdad? La intolerancia, porque al final nos damos cuenta que todas esas personas que fueron acusados de ir en contra de muchas de las cosas que se pensaban en esos tiempos, eran personas buenas que querían realizar su trabajo igual que lo estamos haciendo nosotros ahora y que no aportaban ningún mal, sino todo lo contrario, aportaban un gran bien a la sociedad.
Sí, la verdad es que hemos acabado estrenando en una semana que parece hecho adrede y no lo Sí. es, no nos lo esperábamos de ninguna manera, pero sí que es verdad que eso hace que parezca más necesaria que nunca revivir esta historia y no dejar de difundirla y de que no se olvide, ¿no? Porque sí es verdad que es una historia que habla sobre la lucha contra la intolerancia, ¿no? Sobre las mentes cerradas o llámale como quieres, ¿no? Entonces, él es un buen ejemplo de lucha contra esto. Y la verdad, como te digo, Mm. creo que ahora más que nunca es necesario recordar que estos hechos pasaron, que son reales, que no nos los hemos inventado, ¿no? Y parece que hay gente que no se acuerda. Ujú. Sin duda. La clave de todo, ¿verdad? Al final es la educación, ¿verdad? Una buena educación hace que la intolerancia termine desapareciendo y comprendamos el mundo y a la persona diferente de una manera diferente, valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, desde luego, la educación tanto en la escuela como en casa. Ujú. Sí, la educación desde luego parte en casa, pero luego también tiene que extrapolarse en los colegios. Pues muchas gracias, Patricia, por esta fantástica entrevista. De nuevo, enhorabuena por esta película que nos ha conmovido especialmente en Inédit y ojalá vuelvas a entornos educativos en próximos títulos. Pues sería un placer. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por todo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar.